Ejecutivo vetó parcialmente y por inconstitucionalidad proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Juicio político a ex procurador Diego García continuará la próxima semana. Raúl Ledesma fue posicionado esta mañana como nuevo gobernador del Guayas. Lista mesa de seguridad para las elecciones seccionales de marzo del 2019. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 11 de enero del 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan en el canal 42 en la ciudad de Quito y también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y por supuesto a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Este jueves inició el juicio político en contra del ex procurador general del Estado, Diego García. El exfuncionario presentó sus pruebas de descargo en donde desvirtuó la denominada delegación como causal de incumplimiento de funciones. García es acusado por su ausencia en el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass dentro del caso Odebrecht. Cerca de 3 horas duró la exposición del ex procurador general del Estado, Diego García, en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco del inicio del juicio político en su contra. García, apoyado de unas diapositivas, arrancó su presentación exponiendo sus criterios frente a lo que fue el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en la Comisión de Fiscalización. Tenemos que ser conscientes que se violó el procedimiento, se distrajo la atención de la defensa y del análisis en hechos para los que no tenían competencia, a pesar de que lo conocían. La asambleísta Mae Montaño planteó el juicio político en contra del ex procurador, acusándolo de incumplimiento de funciones. Esto porque García delegó a colaboradores de la Procuraduría en la defensa del Estado por el juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, en su momento acusado de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. García rechazó el argumento. La delegación no implica renunciar definitivamente a la competencia y ello no sería, por otra parte, jurídicamente posible. ¿De acuerdo? No implica una renuncia. Cuando uno le delega a un abogado para que acuda a una audiencia o presente una acusación, no está renunciando a ella. Indicó que la defensa del Estado no tiene que ver con la agenda que desarrolla el procurador, sino con el volumen, es decir, la especialidad de los casos. Hubo la debida diligencia, hubo las instrucciones, hubo el control periódico, hubo el seguimiento del caso, día a día, pero no en cada segundo. Entre tanto que el legislador Raúl Tello rechazó esos argumentos. Él tuvo todo el espacio también para defenderse en la Comisión de Fiscalización. Tras la exposición del ex procurador, la sesión del Pleno fue suspendida y se retomará el próximo miércoles. Y será la asambleísta Mae Montaño quien presente sus pruebas de cargo. Posteriormente, Diego García tendrá 1 hora para la réplica y se declarará abierto el debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea resolvió ratificarse en el texto original de la ley que obliga al gobierno a ponerse al día con los maestros del sector público que se jubilaron en los años 2008, 2009 y 2010 y a quienes se les adeuda diferencias correspondiente al incentivo jubilar. El documento será remitido al registro oficial para su publicación. La normativa beneficiará a 8.500 personas. Vamos a ratificar el informe de la comisión en el sentido de que esos derechos de los jubilados tienen que ser reconocidos. Así, de manera unánime, con 119 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea se ratificó en el texto original de la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que ordena al gobierno el pago a los docentes jubilados del sector público de los años 2008, 2009 y 2010. Son más de 8.500 jubilados del año 2008, 2009 y 2010 que van a ser los beneficiarios de esta ley interpretativa. Y lamentablemente, más de 700 serán sus derechos habientes, sus familias
las que reciban porque se fueron sin recibir ese bono en vida. Previo al debate, los legisladores escucharon al exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien explicó los argumentos del veto presidencial, expuso los avances del pago a los jubilados de manera general y dijo que el dinero para cancelar a los maestros de los años respectivos no consta en el presupuesto de este año y pidió paciencia. La diferencia que tenemos es 320.521.000 en esos 8.435 expedientes. Estos fondos no están presupuestados en el presupuesto general, porque el presupuesto fue anterior a esta ley, así que estos fondos no están presupuestados, es corresponsabilidad del Gobierno Nacional. Sin embargo, los legisladores coincidieron en que es un derecho constitucional y que el gobierno debe buscar los recursos para poner fin a estas tristes historias. ¡Cuánta indolencia y qué equivocados están! El veto presidencial no tiene sustento alguno, ni en los hechos ni en el derecho, y además es una clara injusticia en contra de quienes han formado a varias generaciones. Por fin se acaba ese peregrinaje burocrático y legislativo al que se han visto abocados nuestros jubilados. Con la aprobación del proyecto a los docentes jubilados del sector público en los años 2008, 2009 y 2010, se les reconocerá el derecho al estímulo a la jubilación mediante el pago de una compensación variable, según lo dicta la Constitución. Ahora el documento deberá remitirse al registro oficial para su puesta en vigencia. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, saludó a los maestros jubilados que se dieron cita en el Legislativo para conocer la decisión del Parlamento frente al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley interpretativa para el pago del incentivo por jubilación. Antes de que inicie la sesión plenaria, la presidenta de la Asamblea Nacional saludó a los maestros jubilados y recalcó su compromiso como titular del Legislativo para hacer cumplir sus derechos. Entre los más de 200 maestros que se dieron cita estaba Leonardo Espinosa, profesor de química de la presidenta cuando estaba en el colegio. Él recordó con mucho orgullo a su exalumna, que siempre fue una destacada mujer, dijo. Verdaderamente para mí es un gusto y un agrado saber que una de mis estudiantes haya llegado a este puesto tan alto, fruto de su trabajo, de su dedicación, de su forma de ser. Como Leonardo Espinosa, varios maestros jubilados acudieron por la misma razón: exigir que se apruebe la ley interpretativa a la Ley de Educación Intercultural, la cual reivindica su derecho a acceder a una bonificación jubilar por los años de servicio. Son 900 millones para pagar a los jubilados desde el 2008 hasta el 2018. Y queremos que nos paguen este incentivo de la jubilación y ellos manifiestan para poder morir en paz. Porque tenemos el pleno derecho de exigir nuestro dinero, porque hemos entregado parte de nuestra existencia al servicio de la educación, la juventud de nuestro país. Y así fue. Por unanimidad, 119 votos afirmativos, la Asamblea Nacional se ratificó en reconocer el pago de la bonificación de los maestros jubilados desde 2008, en defensa de sus derechos laborales. Los maestros jubilados agradecieron a la presidenta del Parlamento y a los asambleístas por esta decisión. Que la Asamblea ha ayudado que esta aspiración justa, este derecho que es reconocido por la ley y por la razón, ahora tengamos la base fundamental para buscar luego el presupuesto para que también se cumpla la parte financiera. Mi provincia de Cotopaxi debe estar contenta, sumamente feliz al entregar esta votación. Una noticia alegre que llevaremos a nuestras familias, a nuestra segunda generación que espera ansiosa esta noticia. La presidenta Elizabeth Cabezas dijo que la Asamblea Nacional tiene el compromiso de trabajar en reconocimiento de los derechos de los jubilados y de todos los sectores. Hoy hemos tenido una jornada emotiva, ver a tantos maestros que durante tantos años formaron a muchas generaciones y que no habían recibido estos valores, ahora les da la tranquilidad de mirar un futuro con optimismo, con tranquilidad, sobre todo a una edad en la que uno lo que necesita es eso. Con la aprobación de este documento se beneficiará a más de 8.500 maestros jubilados del sector público entre 2008 a 2010. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista.
Y a propósito de este tema, nuestra compañera Belkis Sánchez logró una entrevista con la asambleísta Karina Arteaga. La legisladora es integrante de la Comisión Ocasional de Jubilados, mesa legislativa encargada de tramitar esta iniciativa legal. Veamos los detalles. Karina Arteaga, asambleísta por la provincia de Manabí por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Asambleísta Arteaga, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Un gusto para mí estar informando a través de este medio de comunicación importante de la Asamblea Nacional a todas las personas y ciudadanos ecuatorianos del trabajo que realizamos en la Asamblea Nacional. Se ha dicho en esta jornada asambleísta que hoy la Asamblea Nacional ratificó el compromiso con los maestros jubilados. Hoy es un día histórico, un día que no se perderá en la memoria de ninguno de los maestros, y mucho más de aquellos que entregaron su vida por más de 40 años y que tuvieron ese incentivo a la jubilación en el 2008 con la Constitución de Montecristi, que fue el motivo que hizo posible que ellos pudieran optar a ese descanso meritorio después de tanto trabajo arduo que entregaron a cuántas generaciones su mejor esfuerzo. Y que por situaciones ya ajenas a nuestra voluntad, realmente habíamos tenido un sinnúmero de situaciones que se habían presentado a lo largo no solamente ahora, sino de la campaña electoral, cuando lo que nos pidieron como asambleístas fue justamente tener ese compromiso de luchar por los derechos de nuestros trabajadores, ese compromiso de luchar por los maestros, de luchar por cada uno de los que entregan con su contingente la labor al Ecuador. Y hoy ha sido una realidad. Esta Asamblea Nacional se pronunció, se ratificó justamente en esa ley interpretativa, donde le da la oportunidad a que esos maestros que se jubilaron 2008, 2009, 2010 y parte del 2011 puedan hoy día recibir esa compensación completa como lo dice la ley. Pero vamos un poco más atrás, si se quiere. En efecto, hoy la Asamblea Nacional ha ratificado este compromiso, como se lo ha dicho. Sin embargo, ya en noviembre pasado, tras el segundo y definitivo debate, se dio paso a la aprobación de este proyecto de ley interpretativo. Tras el segundo y definitivo debate, no obstante, recibió este veto parcial del Ejecutivo, en donde el colegislador señalaba que el pago de estas compensaciones irían a partir del año 2011, en razón de que ninguna ley es retroactiva. ¿Qué sucedió allí? Bueno, si nosotros analizamos, nos podemos dar cuenta que en la Constitución del 2008 muy claramente se habla en su transitoria que los maestros o los jubilados que se acojan a este incentivo recibirán 150 remuneraciones básicas, hasta 50, desde 5 a 150 remuneraciones básicas. Y tomando en cuenta también edad y años de servicio y la edad de cada uno de ellos. Así es. Ellos se acogieron, se motivaron, pero ¿cuál fue el problema? Que el Ministerio Rector de la Competencia no reglamentó hasta el 2011. Y ese fue el motivo por lo que se venía reclamando en todos estos 11 años que por qué no se le cancelaba completo, por qué a los del 2011 hacia adelante les cancelaron un valor muy diferente a los que se jubilaron en 2008, 2009, 2010. Ejemplo, yo voy a dar el de mi mamá. Es una maestra con 44 años de servicio, donde tenía ya 72 años de edad y que apenas recibió $12.000, porque no entraba en el reglamento que se hizo después. Pero la ley, cuando se ejecuta, no se ejecuta a esperar que usted, como ejecutivo, lo reglamente. La ley entra en vigencia a partir de su aprobación en el registro oficial. Entonces, eso fue lo que nosotros, desde noviembre, que se aprobó ya finalmente esta ley interpretativa, lo pusimos en consideración del Ejecutivo como colegislador y tuvimos esta objeción que usted la ha manifestado porque se decía que el reglamento funcionaba a través del 2011. Pero los derechos no claudican jamás. Una de las cosas que dice la Constitución de Montecristi es justamente que los derechos del trabajador son irrenunciables. Entonces nosotros teníamos que defender una causa justa, un derecho que se había ganado, que nosotros no teníamos ni los maestros por qué pagar las consecuencias de alguna administración que demoró 3, 4 años en reglamentarlo. Y eso es lo que hoy día hemos ratificado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de un beneficio de más de 7.800 maestros jubilados. 8.342 maestros aproximadamente en el Ecuador, que hoy día vimos cómo
recibían a la presidenta de la Asamblea en agradecimiento por tener esa madurez política, junto con nosotros como bloque oficialista, como bloque que estuvimos liderando esta ponencia, que lo articulamos varias veces también con el Ejecutivo. ¿Pero qué pasó justamente allí como parte de esta articulación que permanentemente se da entre Ejecutivo y Legislativo, puntualmente con este tema? Bueno, hay una serie de cosas que nosotros la hemos venido analizando, y es que muchas veces también no se ponen en el zapato del trabajador. O sea, hay que entender que si bien es cierto, estamos viviendo, a pesar de los momentos difíciles económicos, tenemos que reivindicar esos derechos. Recordemos hace poco también otra reivindicación de derechos que le hicimos en la Asamblea Nacional con una resolución que aprobamos para instar a la Corte Constitucional que se derogue el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral y se le regrese las utilidades a los 17.000 familias de los trabajadores privados del Ecuador. Y hoy día vamos ya próximamente a cumplir un año y lo celebrarán porque la historia así lo deja. Es reivindicación de derechos. Entonces, hoy nosotros hemos hecho cumplir ese derecho y que el Ejecutivo va a hacer un esfuerzo, y conocemos el esfuerzo que va a hacer en estos tiempos difíciles económicos, pero vamos a salir avantes de la Asamblea Nacional con la frente en alto, con el corazón en la mano, porque salimos con la alegría y la satisfacción de ver a mucha gente con edad avanzada que celebraban ansiosamente, felizmente, este triunfo de una conquista que ellos vinieron haciendo por más de 10 años. Usted los veía en muchos lugares, en muchas reuniones, no conmigo, como miembro de la Comisión de Trabajadores, sino con muchos asambleístas. Golpeaban las puertas hasta que encontraron ese eco, y fue justamente cuando se hizo la Comisión de Jubilados, y que hoy día no solamente celebramos que se le haya podido restituir derechos a los maestros jubilados 2008, 2009, 2010, sino también que se haya podido cancelar también la jubilación de aquellos empleados de Código de Trabajo, de los OSEP, dentro del Ministerio de Salud, que también asciende un monto bastante interesante para el país, pero que lo que estamos haciendo en esa coordinación con el Ejecutivo es entregarle a quien le corresponde su derecho como trabajador del Ecuador. Correcto, asambleísta Arteaga. Gracias por habernos acompañado con estos criterios en este espacio de entrevistas. A ustedes muchas gracias, y seguimos desde la Asamblea Nacional trabajando por la ciudadanía ecuatoriana. La presencia de la asambleísta Karina Arteaga en nuestro segmento de entrevistas. Vamos con más información. El Pleno de la Asamblea Nacional conformará una comisión tripartita que investigará las denuncias en contra de la legisladora Ana Galarza. Así lo decidió el Consejo de Administración Legislativa. Entre tanto que el asambleísta Ronnie Aliaga acusa a la legisladora de supuestas irregularidades cometidas por los integrantes de su despacho. De su lado, la asambleísta Ana Galarza impugnó la denuncia presentada en su contra. El asambleísta Patricio Donoso, integrante del Consejo de Administración Legislativa, lo confirmó. Por unanimidad se aprobó la admisibilidad al trámite del proceso de investigación solicitado en la denuncia del legislador Aliaga. De acuerdo al Consejo de Administración Legislativa, la denuncia presentada por el legislador Ronnie Aliaga cumple con los requisitos establecidos en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Será necesario que el asambleísta presente una denuncia juramentada, suscrita por uno o más asambleístas, debidamente motivada, dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien pondrá en conocimiento del CAL. Después de haber verificado los requisitos de ley. Pero previamente Ronnie Aliaga entregó a la Asamblea Nacional un alcance a su denuncia en contra de Ana Galarza. El legislador solicita el registro de ingreso y uso de la tarjeta magnética de los asesores de la asambleísta Galarza. Pero aquí la lógica nos dicta de que si la asesora 2 hace trabajo territorial en la provincia de Tungurahua, ¿cómo es posible que se teletransporte y también haga su ingreso al Palacio Legislativo con el uso de la tarjeta magnética? Que sabemos que también es un causal de sanción el mal uso de la tarjeta magnética. Pero además de eso, también estamos denunciando por el hecho de a la señora Galarza por el tráfico de influencias al momento de gestionar cargos públicos. El abogado del ex asesor Lenin Rodríguez, Luigi García, también llegó al Parlamento. Según dijo, ponen en conocimiento de la presidenta de la Asamblea la denuncia presentada a la Fiscalía. Le estamos pidiendo a la Asamblea Nacional que cuide sigilosamente
los videos de acceso a este recinto legislativo que no deben de ser manipulados. Existe uso doloso y falsificación de documento público. Según García, además acusan a la legisladora Ana Galarza de concusión y enriquecimiento ilícito. Es evidente que el sueldo del señor Omar Mayorga tenía otro destino, una parte, cerca del 50%, y el sueldo íntegro de la asesora Carmen Alvarado iba destinado exclusivamente a otras actividades. Por su parte, la asambleísta Ana Galarza acudió a la Fiscalía General del Estado para impugnar la denuncia que presentó Rodríguez. No cabe duda que él lo único que hizo siempre fue ser un doble agente. Una vez que el CAL calificó la denuncia, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá conformar la comisión multipartidista. Se espera que el seno del Legislativo se reúna la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y para la próxima semana se espera que el Pleno de la Asamblea Nacional debate el proyecto de ley anticorrupción. La propuesta fue enviada por el Ejecutivo. La Comisión de Justicia mantiene sus dudas frente al proyecto, pero considera que el Pleno del Legislativo debe analizar el documento. Luego de 3 meses de análisis, finalmente la Comisión de Justicia decidió por unanimidad remitir el texto íntegro del proyecto de ley anticorrupción y protección del denunciante de iniciativa del Ejecutivo, para que sea en el Pleno de la Asamblea Nacional que se decida su futuro. La asambleísta Marcela Guiñaga, titular de la mesa, explicó el por qué nos envió un informe con observaciones. Hacer que estas observaciones, ya no Marcela Guiñaga porque es correísta y presidenta de la comisión, sino los 137 legisladores observen comentarios que tengan al texto. Es decir, que no es un tema de caprichos, sino un tema que tiene que ver con técnica jurídica. Los integrantes de la comisión tienen reparos a la propuesta, pues sostienen que existen artículos repetitivos que se encuentran en otros cuerpos legales, así también artículos con criterios de inconstitucionalidad. Hay normas que generarían obstáculo en el ámbito de la aplicación con otros cuerpos legales que no se ha mirado de forma integral. Temas que son bastante graves y que de verdad atentan incluso contra el principio de inocencia que tenemos los ecuatorianos. Hay varias fallas técnicas, jurídicas, por supuesto, que como digo, que sean juzgados por los 137 legisladores. No es que nosotros no queremos luchar contra la corrupción, pero fundamentalmente el problema se basa en las competencias. Y la comisión además se recordó el veto total al proyecto de ley de lucha contra la corrupción que, según sostuvieron, contemplaba varios aspectos favorables. Se mantiene que la ley enviada por el presidente no responde a erradicar la corrupción. Un proyecto que nació aquí en la Asamblea, que tenía aspectos positivos. Algunos pueden ser sujetos de crítica, para eso es el debate, para eso son los vetos inclusive. La propuesta del Ejecutivo también tiene temas que podrían ser analizados e incorporados. Un artículo en el proyecto que versa que en lo que es cooperación eficaz se pueda dar inclusive con la condena y que lleve rebaja de condena. El documento fue remitido a la Secretaría General de la Asamblea para que sea considerado como parte de la agenda legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua con César Guanolema. Bashi Ricardo Bravo, ayichishi imanacha tikangichi kayukuna minga chiwaichi nyukunchi nyami kasna kaichishi pi wije kunawan kichoshimi pikikimpa wasimancha mukunchi. Juicio político ex procurador. Kainachishi imami kasna kaima mayakta tandanako y pishuhatun rimanako y tatuku y apukuna charirka kaipimi kasna kai ñaupa ex procurador general del estado Diego García runa imata kaitaripay ñawin chikunata ñaupagman apanapaj paika kaiman chayamurka y machina yayankaikuna pachtachka imata rixichina pap kimsa pachayaji imatami kasna rimarirka rixichirka y machina ya yankaikuna pachtachkata kaipi ñukunchi ñaupagman aparkanchi nishpami huillachirka. Ley incentivo jubilar, Shinayati Kaina Punja Kaima Mayakta Tandanako Yoko Ima Pimi Shinayati
Kaypika tukuy apukuna riksishpa kashna kay ishkay waranga pusa watamanta ishkay waranga chunga watakama yachachik runakuna samanaman llukshishka imapi kashna kay hatun samana kulki imata mana pakta hapishka nishpa kay kutin imaka shukamachiwan kay kulkita pakta chinapa kaypika arinirka kuna tauka apukunami kayman chayamushpa kashna imashinalla llankaykuna paktashka kamachi arinishka imata rikurka paykunapish kushiyarka kuna. Comisión Investigación Ana Galarza, kay apuk imatami kashna kay punllakuna imaka huchachishka kan, shinapash kashna kay hatun llakikuna tiyashka, mana tiyashka imata rikunkapa kashukuchisha mingarishka apukuna imatami wiñachina kan ninmi. Shinallati kashna huchachi imataka Ronnie Aliaga apuk runa imami kaypika huchachishka karka, shinapash kashna kay Ana Galarza apuk imapash kashna huchachishka imata kutinpash mana kashna chukan nishpa shuk kutin huchachishka imatami churashka. Shinami kashna kay hatun chimbapuraykunapish kashna ñawpakman katikun. Comisión Justicia kay shamu hunkay imapimi kashna kay punja imaka kay imashinalla kay ley de anticorrupción kamachi rurarina pa kilka imata llakta pusha kachashka kilkata kaypika riksinkakuna. Kaypika tauka rikunakuna shinallatik taripanakuna imami rikurin ninmi. Shinapash ñukunchika kay hatun mamayakta tandanaku yukupimi tukuy apukuna kashna yuyaykunata chimbapura rikushpa arinishun mananishun nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVN Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVN Noticias. Vamos a aportarnos un poco de los temas legislativos, de los temas políticos, coyunturales, y vamos a conversar sobre el proyecto denominado Mushuk Pakari, que es parte de la Fundación Guiñarina. Vamos a tener detalles en qué consiste, desde cuándo están en nuestro país y, bueno, varios elementos en nuestra siguiente entrevista. Yasmín Bastidas, vocera Fundación Guiñarina. Yasmín, buenas tardes, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, a ver, vamos por el principio, cuéntenos, ¿en qué consiste la fundación denominada Guiñarina? ¿En qué consiste? La Fundación Guiñarina nace de acuerdo al Acuerdo Ministerial 444-59, nace hace 22 años. Esta es una fundación que nace viendo la necesidad de un grupo que está descuidado por el gobierno. ¿Cuál es este sector? El sector vulnerable que nosotros estamos descuidando, el gobierno lo está descuidando y lo está asumiendo a la Fundación Guiñarina, es de hijos y hijas, de niños y niñas, de hijos privados de la libertad, es decir, de padres. Ustedes brindan el apoyo a los menores de edad. Nosotros brindamos el apoyo desde los niños a partir de los 2 años. Ahorita tenemos ya niñas que ya no son niñas, ya tienen 18 años. Ya son adolescentes. Sí, entonces con nosotros han estado los niños y niñas. Nosotros les hemos ayudado con la educación, con la salud, les damos terapias psicológicas, no solo a ellos, sino a la familia en sí. La fundación incluso tiene visitas a la cárcel de la Tacunga. Les da terapia psicológica a los padres y madres que están ahí, les da terapia psicológica una vez al mes. Y ustedes, la fundación les brinda esta ayuda a los adolescentes ya, jóvenes. A las adolescentes les brindamos ayuda con la educación. Ahorita tenemos, los niños están ya en el colegio, tenemos niños de la escuela. Esto lo hacemos gracias a que una fundación nos ayuda con becas para estos niños. Ahora, a ver, Yasmín, vamos desde un principio. Estos niños nacen al interior de los centros de rehabilitación social, o tal vez sus padres por varias circunstancias se encuentran en este momento, pero bueno, tienen a los menores. ¿Ustedes los reinsertan socialmente, si se quiere? Sí, nosotros reinsertamos a este grupo. Insertamos este grupo ya que las abuelitas se quedan a cargo de los niños, porque muchas veces madres y padres están privados de la libertad. Hay muchos niños en factor de riesgo, ya que hay padres que están prófugos de la ley.
hay madres que están, como no tienen posibilidades de trabajar, ellas se dedican a vender droga. Claro. Entonces, es un sector bastante vulnerable al que nosotros hemos ayudado. Es interesante porque precisamente como usted lo señalaba, el Estado no brinda este tipo de apoyo a este sector. Claro, los padres por diversos motivos se encuentran en esta condición de privados de la libertad, pero ¿qué pasa con los menores? Entonces, allí también se genera un drama social. Los menores podrían recaer en varios problemas sociales también. Sí, yo recuerdo que hace 5 años ya estoy trabajando como miembro y como parte de la fundación, donde los niños, me acuerdo que en ese tiempo tenían 4 años, ahora estos niños tienen 9. Era increíble lo que usted ve en los niños, los juegos y los alcances que tenían, cosas que ellos viven en sus casas, en sus hogares, y eran sus ejemplos y su forma natural de ser. Incluso había niños que no estaban escolarizados. La fundación les ayudó con la escolarización, y también estos niños ahora usted les ve, pasan como niños de una familia normal. Entonces nosotros hemos logrado mucho con los niños, hemos logrado que los niños aprendan lo que es el respeto mutuo entre ellos primeramente, en la forma psicológica que se les da es para que ellos no caigan en el ejemplo de sus padres. Correcto. Ahora bien, entiendo que el proyecto denominado Mushuk Pakari tiene varias fases. ¿En qué consisten estas fases del proyecto precisamente? La primera fase consiste en la salud, la nutrición de los niños, la educación, el acompañamiento psicológico para los niños y también el acompañamiento psicológico para los padres dentro y fuera de los centros de rehabilitación. Esto. También se trabaja con los padres, a la vez que también se brinda esta ayuda para los menores. Claro, es que lo que pasa es que si es que usted no trabaja con los padres, entonces, o con el conjunto, grupo familiar que rodea a los niños, no lograríamos nada. Todo tiene que ser a la par y para que cada uno de ellos trate de tener trabajos lícitos y trate de educar a sus hijos de una forma adecuada, ya que ellos recayeron en algún momento, pero ahora están tratando de sacar adelante a sus familias. Correcto. ¿La fase 2 en qué consiste? La fase 2 en programas de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Los programas de crecimiento quiere decir que nosotros estamos ayudándoles dándoles terapia a los padres y madres. ¿Acompañamiento igualmente? Acompañamiento. Muy bien. Acompañamiento y seguimiento de los avances que ellos tengan. Hay grupos que necesitan, como yo le decía, 1 vez al mes terapias, hay otros grupos que necesitarán 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, porque cada caso es diferente. Ahora bien, la tercera fase de información que logramos obtener señala la reducción de reincidencia de esta conducta ilícita. ¿En qué consiste esta tercera fase? Nosotros queremos hacer esta tercera fase en ayudarles con algún emprendimiento a los padres y madres privados de la libertad, ya que como usted verá, nadie es capaz de coger y decir, bueno, usted tiene antecedentes, no, venga a trabajar conmigo, porque siempre tiene un riesgo de que alguna cosa vaya a pasar. O el estigma social, precisamente. Si una persona tiene un pasado judicial, evidentemente queda bloqueado, si se quiere. Así es. Entonces, lo que se está tratando es de que estas personas enseñarles algún emprendimiento para que ellas mismas puedan solventarse y trabajar en forma lícita. Ahora bien, finalmente, ¿cómo se puede brindar esta ayuda a la ciudadanía? Tal vez algún número de contacto para ustedes, para la Fundación. Nosotros tenemos el teléfono de la Fundación es 3317-152, el 0987-272-498. También nos pueden encontrar en la página web que es fundacionguainarina.org. Tal vez la ciudadanía puede colaborar de forma económica. Entiendo que la Fundación también busca algún sustento. Sí, lo que principalmente busca la Fundación ahorita es que el gobierno, alguna parte privada o algún ente nos ayude con un espacio físico principalmente, porque ahorita nos están ayudando con un espacio físico, pero lamentablemente se nos caduca el tiempo en julio. Entonces nosotros estamos de un lado para el otro y lo que queremos es que nos ayuden con un espacio físico para que la Fundación pueda funcionar como necesitamos funcionar. Ahora bien, si el Estado no brinda el apoyo, los ciudadanos pueden depositar tal vez algún recurso, una ayuda. Claro, nosotros ahorita estamos lamentablemente
No tenemos ya una organización que nos ayude, porque antes nos ayudaba en Luxemburgo, Tierra de Hombres, nos ayudaba ¿Fundación alemana? No, es de Luxemburgo. Tierra de Hombres y el gobierno de Tierra de Hombres nos ayudaba con un aporte para nosotros poder sustentar todo lo que es el proyecto Mushupacari. Lamentablemente esta ayuda se nos terminó en marzo del año pasado, entonces ahorita estamos nosotros subsistiendo con ayudas que nosotros mismos estamos haciendo autogestión. No son muchas, pero todo lo que venga es una gran ayuda, porque como ya se les dijo aquí, a los niños se les da el alimento. Ellos vienen de la escuela, vienen a la fundación, se les ayuda con el alimento que es nutricional para ellos. Que es fundamental. ¿La ciudadanía puede depositar sus recursos a alguna cuenta corriente? Claro, la cuenta corriente de la fundación es cuenta corriente del Produbanco 0200 52 19 32 5. A ver, ¿podemos repetir otra vez? 0200 52 19 32 5. Muy bien, ¿y los teléfonos igualmente a los que se pueden contactar? 33 17 152 o al 09 87 272 498. Muy bien, gracias Yasmín por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias a usted también. Le agradezco mucho. Agradecemos a Yasmín Bastidas, ella es la vocera de la Fundación Wiñarina, entregándonos información respecto de esta labor social que ellos cumplen y que sin duda nosotros también nos sumamos. Vamos a continuar con más información. El Ejecutivo vetó parcialmente y por inconstitucionalidad el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Según el presidente, la propuesta violenta la estructura del Estado. El documento requerirá un informe de la Corte Constitucional. El presidente de la República remitió a la Asamblea la objeción parcial y la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. El presidente sustenta el veto en que la Carta Magna asigna a los órganos de Estado el ejercicio de determinadas atribuciones o competencias. Lo propio sucede en entidades y organismos de poder público. Por tanto, aclara que las leyes deben guardar particularidad cuidado en la observación de estructura y atribuciones determinadas constitucionalmente. Según el Ejecutivo, el proyecto de ley violenta la estructura del Estado, atribuciones y competencias. Por ello, en la objeción por inconstitucionalidad argumenta que existe una malentendida o pretendida autonomía e inadecuada apropiación de la tutela y protección de derechos. Cuestionó, por ejemplo, la indebida tutela exclusiva de los derechos de la naturaleza. El presidente argumenta que la Constitución atribuye a la Defensoría la promoción y tutela de los derechos de personas, y no como contempla el proyecto de ley. En la Asamblea Nacional se generaron reacciones de inmediato. Los asambleístas aseguran que el proyecto potencia la institución y con ello la defensa de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo es una instancia autónoma, por lo tanto no debe preocuparle. Tampoco nosotros hemos querido menoscabar el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo. Lo que hemos querido es darle más facilidades para que la Defensoría del Pueblo tenga mayores potestades, mayores mecanismos de defender los derechos humanos. La Constitución establece que si la objeción del presidente se fundamenta en inconstitucionalidad total o parcial, requerirá del dictamen de la Corte Constitucional, misma que lo deberá emitir en el máximo de 30 días. Sin embargo, cabe recordar que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió cesar de sus funciones a los jueces de la Corte Constitucional. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Raúl Ledesma fue posesionado como gobernador del Guayas esta mañana. Este cargo lo ocupa tras renunciar al Ministerio de Trabajo, donde estuvo desde el 24 de mayo del 2017. El presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó a Raúl Ledesma como gobernador del Guayas la mañana de este viernes. Ledesma anunció que ocupará esta dignidad después de renunciar al Ministerio de Trabajo, cartera de Estado, donde estuvo desde mayo de 2017. En la ceremonia de posesión, Ledesma recordó lo que el Ministerio de Trabajo desarrolló bajo su liderazgo. Sin toda nuestra inteligencia y nuestra capacidad, no saldremos adelante, que juntos podemos hacerlo. Así que yo les digo a cada uno de ustedes,
presidente, ministros, ecuatorianos, autoridades. Sin ti, imposible. En este acto estuvo el presidente de la República, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, la secretaria de la Política María Paula Romo, ministros, representantes de la Policía Nacional y de la Agencia Nacional de Tránsito. En el discurso de posesión, el presidente Moreno dijo que está orgulloso del trabajo desempeñado por Ledesma y que está seguro de que hará lo mismo en la gobernación. Estás listo desde siempre para pelear contra el desempleo, contra la insalubridad, contra la corrupción y sobre todo contra la inseguridad. Contigo en el gabinete y ahora en la gobernación demostramos que la cordillera de los Andes no nos separa, que todo lo contrario, es un mecanismo de vínculo, es un mecanismo de unión. Además, dijo que el gobierno trabaja para fortalecer el diálogo nacional. En ese marco ha unido ideologías como la izquierda y la derecha. Vamos a devolverle a la gobernación del Guayas no solo el prestigio, sino también la capacidad de gestión gubernamental y la severidad para que los más pobres, los más necesitados, tengan inmediatamente todos los servicios sociales que han venido recibiendo, pero que los sigan recibiendo con mayor eficiencia, con mayor calidad. Ledesma agradeció la confianza del primer mandatario y dijo que hará lo mejor como gobernador del Guayas. Pero en cambio, si nosotros ponemos a la derecha a producir, ¿qué es lo que sabe hacer? Y la izquierda a repartir, a dar equidad, a dar justicia, a dar igualdad, lo sabe hacer y lo sabe hacer bien. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no producir con la mano derecha y por qué no repartir con la mano izquierda? Del Ministerio de Trabajo ahora queda encargado Andrés Madero Poveda, quien se venía desempeñando como viceministro de Trabajo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y el presidente de la República instó a no votar por los denominados corruptos en las próximas elecciones seccionales. El jefe de Estado dijo que no participará en la campaña electoral, según explicó, para garantizar la transparencia en el proceso. Este jueves, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante una cadena nacional, pidió a los ciudadanos a que analicen a los candidatos antes de votar en las elecciones de marzo. Voten por volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías. Estamos construyendo una democracia real y verdaderamente participativa, desde un gobierno de principios y valores. Además, dijo que no participará en la campaña electoral para garantizar la transparencia de este proceso. Tiene que primar el juego limpio, desde estos momentos, hasta cuando se posesionen las autoridades elegidas y luego mucho más todavía. Sobra decir que ningún funcionario público ni institución oficial puede hacer proselitismo político. Los tiempos son otros, los recursos públicos son de ustedes, los ecuatorianos, y solo pueden ser utilizados para ustedes. Explicó además la razón para no enviar delegados a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Él dijo que se debió a las injurias emitidas por ese gobierno. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entre tanto que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que en febrero de este año el gobierno nacional presentará una nueva ley de fomento productivo. Según Finanzas, dicha propuesta complementaría a la ya aprobada por la Asamblea en el 2018. De acuerdo al ministro de Finanzas, se buscarán 5 objetivos, entre ellos optimizar las empresas públicas, modernizar el mercado de valores, generar más inclusión financiera, acelerar los procesos de alianza público-privada y garantizar que la dolarización tenga un marco institucional sólido. Según lo recogieron los medios de comunicación digitales, la última ley de fomento productivo fue analizada por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, presidida por el legislador Esteban Albornoz. Y para las próximas elecciones del 2019 participarán alrededor de 80,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto para garantizar la seguridad interna y externa, además de la custodia del material y traslado de los kits electorales. Este anuncio fue parte de las medidas implementadas por la Mesa de Seguridad convocada por el Consejo Nacional Electoral. Todo se alista para las elecciones seccionales 2019. El Consejo Nacional Electoral convocó a la Mesa de Seguridad conformada por varios organismos que velarán el proceso electoral. Fuerzas Armadas estará a cargo de la custodia y transporte del material electoral y seguridad interna en las instalaciones electorales. Policía Nacional velará por la seguridad externa, seguridad a los documentos electorales, seguridad para el voto en casa y personas privadas de libertad.
Agencias de tránsito deberán coordinar el tránsito en los alrededores de los recintos electorales. Secretaría de Gestión de Riesgos tomará acciones para minimizar niveles de riesgos naturales e identificación de amenazas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el monitoreo y asistencia vial. Ministerio de Salud dotará de servicio prehospitalario a la ciudadanía. Ministerio de Educación, a cargo del monitoreo del estado de cada recinto electoral y acciones colectivas. ECU 911, Centro de Coordinación de las Mesas de Seguridad. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, señaló que esta articulación institucional busca garantizar el proceso electoral. Tendremos la posibilidad de garantizar y dependerá también del trabajo que se lleve con las organizaciones políticas a través de sus delegados en cada una de las mesas. Para el proceso participarán 34.000 miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador y por parte de la Policía Nacional, 48.883 agentes. En lo que corresponde a seguridad física de los candidatos, en lo que corresponde a seguridad física de los recintos, 3.365, en las juntas receptoras del voto, que son cerca de 40.000, en las comunicaciones y en los documentos. 34.795 miembros de Fuerzas Armadas, vehículos terrestres, unidades aéreas, unidades navales, para poder llegar a todos los recintos electorales, inclusive a aquellos de difícil acceso. Con respecto al voto asistido, se prevé acciones desde el Ministerio de Justicia. Ya se cuenta con un modelo electoral. Más absoluta transparencia con la presencia de los observadores internacionales que estarán acá en el Ecuador en este proceso electoral. El próximo 24 de marzo los ecuatorianos elegirán a un total de 5.675 autoridades principales, entre las que figuran los titulares de las prefecturas, así como los alcaldes, concejales y los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, FENATRAPE, desarrolló un congreso con sus bases la tarde de este viernes, en donde se informó la decisión del Gobierno Nacional sobre el precio de la gasolina diésel. Recordemos que el 27 de diciembre el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que a partir del 15 de enero el precio del diésel subirá para los vehículos pesados. Sin embargo, este planteamiento fue revisado por el Gobierno Nacional posterior a mantener una reunión con los dirigentes del transporte pesado, quienes se mostraron preocupados por esa decisión. En ese marco, Luis Vizcaíno informó que la FENATRAPE se reunió con el gremio de transportistas pesados para insistir en que el precio del diésel se mantiene en $1.37. Siempre nos preocupó a nosotros de que haya un incremento del diésel porque esto afectaría a todos los precios de la economía. Nosotros trasladamos estos precios y nuestros costos a la industria y la industria le traslada al consumidor final. De tal manera que aquí el que sale ganando es el consumidor final, el pueblo ecuatoriano, con esta medida que ha tomado el presidente de la República, que me parece ha expresado sensibilidad y capacidad de diálogo para acoger una propuesta que nuestra Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador lo había hecho, en el sentido de que no se suba el diésel, porque el diésel es el combustible que más efecto social directo tiene sobre toda la sociedad ecuatoriana. Kichwashimi pipas Kunata astawan kikinkuna pagallichiscanchi. Veto Ley Defensoría del Pueblo. Yaktapusha Gimami Kashna Kai Hatun Ley de Defensoría del Pueblo Kamachi y Matakutimpas Ayichinaman Kachashkakan Kai Pikanimi Mama Yakta Hatun Causa y Matami Wajichina China Rikuri Saimanta Yukunchika Kai Corte Constitucional Rimarishka Tamishoyanchi Nishpa Richichishka Kuna. Posesión Raúl Ledesma, Kai Runa Imami Kashnak Punan Tutamanta Yakta Pusha Gima Yankai Pikayarichishka, gobernador del Guayas Kashnak Kai Hatun Pushaipi. Shinayati Paika Kai ministro de Trabajo, Kashnak Kai Hatun Tananakuita Pushashpami, Kai Nakamaka Yankakurka. Seguridad Mesa Elecciones Shinayati Kaishamu Kiyakuna Kashna Yaktapusha Kunata Agyana Imapagmi Ñatukui Kashna Makipuraita Ayichikunkuna Shinaka Kai Fuerzas Armadas Aukakuna Shinayati Kai Policía Nacional Chapak Runakuna Imami Kashna Kai Tukui Fangakunata Apanapak Rikunapak Kutimpas Apamunapak Ñarikukunchik Ayichikunchi Nishpami Huillachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua.
El proyecto de ley que busca que se adopten acciones frente a los casos de personas desaparecidas recibió nuevas observaciones. Los familiares de personas desaparecidas proponen acciones para prevenir nuevos hechos. En esta ocasión, los representantes y familiares de personas desaparecidas levantaron su voz ante la comisión ocasional que analiza esta problemática. El primero en intervenir fue Carlos Ábalos, representante de Descendor, asociación que agrupa a los familiares que atraviesan desapariciones de un ser cercano. Él manifestó que en la propuesta de ley existen artículos que ya constarían en otras normativas. Además, recomendó una revisión a la terminología utilizada. Después encontramos en otro artículo, al final, cuando habla del sistema de búsqueda de personas desaparecidas, nuevamente la definición de desaparición forzada. Entonces estamos a las claras, con todo respeto a quienes elaboraron el proyecto de ley. Estamos ante muchos artículos que han sido copiados y pegados. Una misma lectura tiene Bianca Gavilanes de COVID-FEM, Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Femicidios, pues sostiene que se usan términos erróneos, como por ejemplo la desaparición voluntaria, involuntaria y por extravío. Creemos que no existen desapariciones voluntarias en lo real. Creemos que si una persona evade los controles migratorios, las cámaras de seguridad, el tema de, en el caso del servicio público, por ejemplo, de las listas de servicio público, de transporte público, es porque está siendo víctima de un delito, entonces no estamos hablando de desaparición voluntaria. Una siguiente propuesta vino de Alexandra Córdoba, madre de David desaparecido desde el 2013. Según explicó, el proyecto es un avance, pero no aborda la prevención. Para ello, su propuesta. El prevenir, el visibilizar, el sensibilizar a la ciudadanía y sobre todo atacar estas causas que están haciendo que las personas desaparezcan en nuestro país. Esto es algo fundamental que debe trabajarse conjuntamente con la sociedad civil y el Estado. Luego de las comisiones generales, la Comisión Ocasional de Desaparecidos llevará a cabo un proceso de socialización de la propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. El abandono, maltrato y violencia sexual a un animal podrían convertirse en delitos y ser sancionados con pena privativa de la libertad. Así lo determina el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Además, se contempla la regulación del espacio público para garantizar un adecuado tratamiento a una mascota. El Grupo Parlamentario de Bienestar Animal mantuvo una reunión con varios colectivos y asociaciones animalistas para revisar distintas propuestas relacionadas a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El asambleísta Washington Paredes precisó en que el objetivo es la defensa de la vida de los animales. Unas propuestas de defensa a los animales, no solamente en la vida silvestre, sino animales que están en la ciudad. Y también ir llegando a la conciencia de la familia ecuatoriana de no comprar mascotas, de no traer mascotas de la vida silvestre a la ciudad. Desde Animal Libre Ecuador consideran fundamental la promoción de los derechos de los animales en leyes como el Código Orgánico Integral Penal. Unas observaciones en cuanto a la debilidad profunda que podemos nosotros encontrar en cuanto a la fauna urbana, fauna silvestre, a los animales en general. Por otra parte, Alex Endara, presidente de la Asociación de Pitbulls, manifiesta que el incremento de penas por maltrato animal es indispensable, más aún si de peleas de perros se trata. Es una realidad que vivimos actualmente y que obviamente no representa una sanción fuerte para que las personas piensen 1000 veces antes de involucrarse en esos temas. Las propuestas que se recojan en el grupo parlamentario serán derivadas a la Comisión de Justicia, mesa legislativa donde se tramitan las reformas y cuyo primer debate inició la semana pasada en el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la comisión ocasional encargada de modificar el Código de la Niñez y Adolescencia analizará el artículo 106 de la propuesta. Los integrantes de esta mesa legislativa mantienen sus reparos al documento. La Comisión Ocasional para atender temas sobre niñez y adolescencia sesionó para analizar el proyecto de ley interpretativa al artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia que plantea: se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los derechos del hijo o la hija. A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre. Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido 12 años, la patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad. Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, siempre que esto no afecte el interés del hijo o hija.
En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se encuentren en alguna de las causales de privación. En caso de falta o inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad, el juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. Sobre esto, los integrantes escucharon la propuesta de la asambleísta Verónica Arias, que dijo que no es factible reformar el artículo, pero sí aclararlo, para que se entienda que quien propone lo mejor para el hijo o hija sean los progenitores y no el juez. Es decir, se establece como primera opción el acuerdo de los progenitores, es decir, que podrían ellos acordar una tenencia compartida. Eso es la primera regla para el ejercicio de la patria potestad. El vicepresidente de la Mesa Legislativa, Franklin Samaniego, dijo que este artículo es crucial, pues se resuelve la tenencia compartida y la patria potestad. El tema pasa porque los padres tienen que ponerse de acuerdo. Un juez no puede saber qué enfermedad tiene el niño, qué medicamento toma el niño, cuándo tiene que irse a dormir, qué programas tiene que ver, qué tiene que comer, cómo irse, cómo vestirse. Eso le corresponde a los padres. Por eso es que tiene que haber un acuerdo entre los padres para que el juez vea que ese acuerdo no violenta sus derechos y se pueda impulsar. La Mesa Legislativa planea tener el informe para primer debate del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para finales del próximo mes. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Hasta aquí la emisión estelar de TVL Noticias, pero antes les dejamos con Tatiana Sonnenholzner. Ella nos tiene la agenda de actividades prevista para este fin de semana. Que tengan una buena noche. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural, donde te traigo algunos planes para el fin de semana. Ahora empecemos para ver cuáles son los de este viernes, sábado y domingo. La Casa de la Música, el Consulado de Austria en Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional te invitan a su concierto de inicio de año. Será en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche y la entrada solo tiene un costo de $20. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito te invita a su inauguración de la exposición Dinámicas Urbanas 1978-2018 de la capital del Ecuador. Lo que pretende hacer esta exposición es enseñarte cómo ha mutado la capital durante estos años. La entrada es totalmente gratuita y es apto para todo público. Invita a tus amigos y ven con la mejor actitud a las clases de swing que se darán en el Parque Gabriela Mistral este domingo a partir de las 10 de la mañana. Las clases son totalmente gratuitas y son aptas para profesionales y también para gente que recién inicia en este baile. Y hasta aquí la agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.